El dinero tiene reglas. No están escritas en la constitución de tu país, ni se enseñan en la escuela, pero han moldeado silenciosamente la riqueza durante más de 300 años. Esas leyes deciden quién asciende y quién queda atrapado. Y lo más curioso es que la mayoría de las personas nunca ha oído hablar de ellas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la riqueza siempre parece fluir en la misma dirección? Los ricos siguen siendo ricos, los pobres siguen luchando y las familias de clase media trabajan cada vez más, pero continúan quedándose atrás. No es suerte, no es conspiración, es ley, una ley invisible que existe desde el comienzo del siglo XVII. Antes de comenzar, haz una cosa. Deja un comentario ahí abajo diciendo desde dónde estás viendo y qué hora es ahora. Quiero ver hasta dónde han llegado estas leyes del dinero, atravesando países, generaciones y usos horarios. Ahora vamos a la primera regla. Es conocida como Ley de Gresham. En términos simples, dice: el dinero malo expulsa al dinero bueno. 3 siglos atrás, cuando las monedas estaban hechas de oro y plata, los gobernantes comenzaron a mezclar metales más baratos para extender su reserva. La gente se dio cuenta. Comenzaron a guardar las monedas puras y gastar solo las mezcladas. Con el tiempo, el dinero real desapareció. El falso permaneció en circulación. Esa misma ley sigue viva hoy. La diferencia es que los metales fueron reemplazados por crédito, deuda y confianza. Piensa así. Cuando los bancos centrales inundan el sistema con dinero barato, tasas de interés bajas y préstamos fáciles, ese dinero malo, inflado, prestado y desvalorizado, expulsa al dinero bueno. Ahorro, paciencia y disciplina. Las personas dejan de ahorrar y comienzan a especular. Corren tras ganancias rápidas en lugar de buscar estabilidad duradera. ¿Y quién se beneficia? Siempre los más cercanos a la impresora de dinero. Bancos, grandes corporaciones y fondos reciben la primera ola de nuevos dólares. Cuando el dinero llega hasta ti, a través de precios más altos, salarios o préstamos, ya ha perdido parte de su valor. La ley de Gresham no es solo historia, es el poder adquisitivo de tu salario derritiéndose año tras año. Ahora viene la siguiente regla. Proviene de un economista del siglo XVII llamado Richard Cantillon. Su descubrimiento es simple, pero devastador. El dinero nunca es neutral. Cuando el dinero nuevo entra en una economía, no afecta a todos por igual. Se distribuye de manera desigual, enriqueciendo a algunos y erosionando a otros. Hoy llamamos a eso el efecto Cantillon. Imagina la economía como un campo y el dinero nuevo como agua derramada de un balde. Las áreas más cercanas a la fuente se empapan primero, mientras las que están lejos permanecen secas. En el mundo actual, esa fuente es el sistema financiero. Cuando los gobiernos gastan y los bancos centrales imprimen dinero, los primeros en recibirlo, inversionistas, corporaciones y dueños de activos, se enriquecen rápidamente. Mientras tanto, los trabajadores y ahorradores sienten los precios subir antes de que los salarios se ajusten. Percibes el impacto de la inflación mucho antes de cosechar cualquier beneficio. Esto no es teoría, son datos. Después de la crisis de 2008, la Reserva Federal inyectó billones en el sistema. Las acciones se triplicaron. La riqueza del 1% más rico explotó. Pero los ingresos medios de las familias permanecieron estancados. El costo de la vivienda se disparó. Es el efecto Cantillon en tiempo real. Una ley escrita hace 3 siglos que aún controla el presente. Estas leyes antiguas no solo explican el pasado, también predicen el futuro.
Cada vez que los gobiernos intentan arreglar la economía con crédito barato, refuerzan el mismo patrón. El dinero malo expulsa al bueno. Los primeros en recibir el nuevo capital se enriquecen y los últimos en la fila pagan la cuenta. Puedes pensar que todo esto es injusto, y en cierto modo lo es. Pero estas leyes no son malignas, son estructurales. Así como la gravedad empuja todo hacia abajo, el dinero fluye de formas previsibles. Cuando entiendes ese flujo, dejas de luchar contra él y comienzas a posicionarte de otra manera. Piensa un momento. ¿Por qué cada crisis parece recompensar siempre a las mismas personas? ¿Por qué cada recuperación eleva aún más el precio de los activos? ¿Por qué cada solución parece crear una burbuja aún mayor? Eso no es un error del sistema, es su diseño. Creado siglos atrás, cuando los primeros economistas estudiaban los mercados globales y se dieron cuenta de que el dinero se comporta como la energía. Se mueve hacia donde es mejor tratado. Pero existe una tercera ley más antigua que Gresham y Cantillon, y aún más implacable. Se la conoce como el principio de Pareto, o la famosa regla del 80/20. En cualquier sistema, el 80% de los resultados proviene del 20% de los participantes. Aplicado a la riqueza, significa que el 20% de las personas controla el 80% de los recursos. Y cuando ese desequilibrio no se controla, se intensifica. 10%, 5%, hasta 1%. Lo ves en todas partes. En 1896, el economista italiano Vilfredo Pareto observó que el 80% de las tierras de Italia pertenecían al 20% de los ciudadanos. Hoy el mismo patrón se repite en la riqueza global, en los beneficios corporativos e incluso en la atención digital. Una pequeña minoría domina la mayoría de los resultados. Esta ley sobrevive siglos porque no se trata de política, sino de comportamiento humano. En los mercados, quien entiende el dinero lo multiplica. Quien no lo entiende lo pierde poco a poco, por la inflación, los impuestos o el mal momento. El sistema no recompensa el esfuerzo, recompensa la comprensión. Y la mayoría de las personas nunca estudió las reglas. Conectemos los puntos. La ley de Gresham explica por qué las monedas se deterioran. El efecto Cantillon revela por qué el dinero nuevo siempre beneficia primero a los de arriba. Y el principio de Pareto muestra por qué la desigualdad crece con el tiempo. Juntas, estas tres leyes forman la base invisible de las finanzas modernas. Una estructura tan antigua y eficiente que ni guerras, ni revoluciones, ni crisis lograron borrarla. Pero aquí está el paradoxo. Las mismas leyes que amplían el abismo entre ricos y pobres también pueden ser usadas para escapar de él. Cuando comprendes cómo funcionan, comienzas a moverte de una forma diferente. Puedes elegir activos que resistan la desvalorización. Puedes acercarte a la fuente del dinero nuevo a través de inversiones, negocios o propiedad, en lugar de ser el último de la fila, recibiendo lo que ya ha perdido valor. Piensa en esto. Cada crisis financiera que has vivido desde 2008 hasta 2020 es solo una repetición de estas leyes antiguas. El dinero se expande, la calidad cae, los primeros ganan, los últimos pierden, los números cambian, pero el ritmo es el mismo. Y es precisamente ese ritmo el que separa a quienes entienden el juego de quienes son jugados por él. En el siglo XIX, estas leyes comenzaron a moldear naciones enteras. Revoluciones industriales, redes de comercio, imperios coloniales. Todos funcionaban según la misma matemática silenciosa.
Quien controlaba la emisión del dinero controlaba los resultados. Quien recibía el nuevo capital primero construía imperios. Quien lo recibía por último pagaba por ellos. Fue en ese contexto que nació el Banco Central moderno. El primer modelo surgió en Inglaterra en 1694. El Bank of England, que comenzó a emitir notas de papel respaldadas por oro, prestaba a la corona, cobraba intereses y expandía la oferta monetaria por medio de deudas. La ley de Gresham entró en acción inmediatamente. Cada vez que el papel sustituía al metal, el valor real desaparecía del sistema. Pero el poder y la palanca de la élite financiera crecían. Ese modelo se difundió rápidamente. Francia siguió el ejemplo. Luego vinieron los Países Bajos y más tarde los Estados Unidos. En el siglo XX, el efecto Cantillon ya no era un efecto colateral, era una estrategia. Los bancos centrales comenzaron a manipular la demanda, estimular economías y financiar gobiernos con crédito. Y como siempre, los primeros en tocar el dinero nuevo, bancos, fondos, corporaciones, se hicieron aún más ricos. Mientras tanto, los ahorradores y trabajadores comunes pagaban la cuenta silenciosa de la inflación. Hoy, esa estructura define todo el sistema financiero global. Cada emisión de bonos, cada rescate, cada programa de flexibilización cuantitativa repite el mismo ritual. Los primeros receptores prosperan, el resto se adapta. La ley de Gresham actúa cuando el exceso de crédito expulsa al capital productivo. El principio de Pareto garantiza que la concentración se mantenga. Lo ves cuando los bienes raíces se vuelven inaccesibles, cuando los jóvenes renuncian a comprar vivienda, cuando el costo de vida crece más rápido que el salario. Esos no son problemas aislados, son consecuencias matemáticas de leyes que nunca cambiaron. ¿Quieres una prueba? Mira el año 1971. Fue cuando los Estados Unidos abandonaron el patrón oro. El dinero se transformó en puro crédito. A partir de ese momento, deuda y moneda se convirtieron en la misma cosa. La oferta de ambos comenzó a expandirse lado a lado. Y como predijo Gresham, cuando el dinero de calidad desaparece, el sistema se llena de cantidad. La inflación subió, el ahorro perdió fuerza y la inversión se volvió un juego de especulación. El efecto Cantillon hizo el resto. Bancos, corporaciones y gestores de activos multiplicaron sus fortunas por medio de la palanca financiera. Mientras tanto, las personas comunes vieron los precios crecer más rápido que sus ingresos. El principio de Pareto se endureció. La cima ganó participación mientras la base se redujo. Vives dentro de esa estructura. Y cada respuesta política desde 1971 repite el mismo patrón. En 2008, los mercados de crédito se congelaron. Los bancos centrales imprimieron billones. Los precios de los activos se recuperaron. Los trabajadores esperaron años por un aumento real de salario. En 2020, los cheques de estímulo llegaron cuando las bolsas ya estaban subiendo. Cuando el dinero cayó en las cuentas de las familias, la inflación ya había devorado su valor. Comprender estos patrones no es pesimismo, es lucidez. Cada titular sobre tasas de interés, déficits o paquetes de rescate es solo la manifestación moderna de leyes antiguas. Los nombres cambian, pero la matemática sigue siendo la misma. Entonces, la pregunta es, ¿cómo usar ese conocimiento a tu favor? La respuesta comienza con un cambio de mentalidad. Hay que pensar como los primeros receptores, no como los últimos. El dinero es un flujo, un río invisible que corre hacia aquellos que están más cerca de la fuente. Y para no ser arrastrado por la corriente,
necesitas aprender a navegar, a poseer activos que floten en ese flujo. No solo trabajar por un salario que llega cuando la marea ya ha bajado. La verdad es dura, pero liberadora. El sistema no recompensa a quien trabaja más, recompensa a quien entiende mejor. Los dueños de activos, empresas, inmuebles, acciones, propiedades productivas, están posicionados al inicio del ciclo, donde el crédito llega primero y el crecimiento se multiplica. Los asalariados viven al final de la fila, donde el aumento de precios llega antes que el reajuste de ingresos. Y por eso el abismo crece incluso en tiempos de prosperidad. Cada ronda de expansión empuja más crédito hacia los activos financieros, y sus propietarios se benefician dos veces. Primero con la valorización, luego con el acceso fácil al endeudamiento barato. ¿Quieres un ejemplo simple? Imagina que el Banco Central reduce las tasas de interés y comienza a comprar bonos. Las grandes empresas toman préstamos baratos, recompran sus propias acciones y los inversionistas ven subir los precios. Los ejecutivos reciben bonos millonarios. Ahora mira el otro lado. Una familia común ve su ahorro rendir menos, el alquiler subir, y para seguir el ritmo del costo de vida necesita endeudarse. Eso es el efecto Cantillon en acción. No es teoría, es política traducida en desigualdad cotidiana. Los datos confirman lo que las leyes predijeron. Entre 1989 y 2023, la participación de riqueza del 1% más rico de Estados Unidos subió del 23% a más del 32%. Mientras tanto, la mitad más pobre de la población prácticamente no ganó nada. Cada crisis aceleró el desequilibrio y el sistema permaneció intacto. El patrón de Pareto sigue dibujando el mismo triángulo invertido. Pocos acumulan mucho, muchos sobreviven con poco. Estas dinámicas no son exclusivas de América. Mira Japón. Décadas de tasas bajas y compras de activos enriquecieron a corporaciones y grandes inversionistas. Mira Europa. Las unificaciones transfirieron riqueza hacia los países centrales. Y en los mercados emergentes, el fortalecimiento del dólar drena capital y poder adquisitivo de las naciones dependientes. Las leyes del dinero no pertenecen a ningún país. Son matemáticas, no políticas. Operan como la gravedad, silenciosas, inevitables y universales. Cuando la confianza comienza a agotarse, la ley de Gresham vuelve a la superficie con fuerza. Cuando las personas perciben que el dinero pierde valor, corren hacia lo que es escaso: tierras, metales, activos productivos o incluso valores digitales que no pueden ser impresos. Es el mismo instinto de los antiguos mercaderes, que al ver sus monedas de plata siendo adulteradas, las escondían y se negaban a comerciar con metal falsificado. Hoy, ese mismo reflejo mueve miles de millones. Inversionistas cambiando monedas fiduciarias por oro, bienes raíces o criptomonedas. No es una moda, es supervivencia. Pero esto crea un dilema para quienes gobiernan. Para mantener el crecimiento, los bancos centrales necesitan seguir expandiendo el crédito. Solo que cada expansión reduce la calidad del dinero, generando más fuga hacia activos reales, lo que a su vez debilita la confianza en el propio sistema. Para restaurarla, intentan contraer la liquidez, y eso frena la economía. Es un ciclo sin salida, un laberinto matemático donde el último pilar que sostiene todo es la fe. Fe en los gobiernos, en las monedas, en los contratos. Cuando esa fe se tambalea, todo el edificio financiero tiembla. Y es exactamente ahí donde estamos. Un mundo sostenido no más por oro, ni por productividad, sino por creencia colectiva. La fe en que los dígitos en la pantalla tienen valor.
La creencia en que el crédito infinito puede durar para siempre. La ilusión de que la próxima crisis será controlada. El problema es que la fe, cuando es impuesta, siempre expira. La historia demuestra que ningún imperio sobrevivió a la erosión de la confianza. España colapsó con la plata adulterada. Inglaterra renació del papel endeudado. Los Estados Unidos se levantaron con el crédito. Y ahora, la era digital reproduce el mismo ciclo, solo que con ceros y unos. El dinero ahora es código, pero las leyes son las mismas. La Lady Gresham sigue separando lo real de lo ilusorio. El efecto Cantillon sigue decidiendo quién gana primero y quién paga la cuenta. Y el principio de Pareto continúa dictando que una minoría acumula lo que la mayoría produce. Puedes cambiar el formato, el nombre o la interfaz, pero no puedes cambiar la gravedad. Ella atrae todo, incluso el valor. El futuro del dinero ya comenzó, y no vino para liberar, vino para medir. Las monedas digitales de los bancos centrales prometen eficiencia, pero esconden algo mayor: control. Cuando el dinero se vuelve programable, puede ser limitado, vigilado, condicionado. Quienes estén más cerca de la fuente seguirán recibiendo primero. El ciudadano común seguirá recibiendo al final. Las promesas de inclusión esconden el mismo patrón de siempre: una nueva forma de vigilancia financiera disfrazada de innovación. La historia solo cambió el papel amarillento por algoritmos invisibles. Y los tokens privados siguen el mismo guión. Cada ciclo comienza con los iniciados acumulando grandes participaciones. Luego viene la adopción masiva, el frenesí, el colapso. El patrón se repite. Los primeros salen antes de la caída. Los últimos se quedan con la ilusión. Cuando el exceso de promesas inunda el mercado, los buenos proyectos desaparecen, se guardan, se esconden, se preservan. Mientras tanto, los malos siguen circulando. La confianza se disuelve y la vieja Lady Gresham susurra nuevamente: el dinero malo expulsa al bueno. En las relaciones entre países, la lógica es idéntica. El dólar sigue jugando el papel de moneda dominante. Quien lo emite gana primero. Cada nuevo dólar que entra en el comercio global fortalece el acceso de Estados Unidos al crédito y a los bienes reales. Las otras naciones, que lo reciben al final, absorben el impacto de la desvalorización. El resultado es previsible. El mundo busca alternativas: oro, materias primas, monedas paralelas, nuevos bloques económicos. Es el mismo ciclo ancestral. El dinero se corrompe, el poder se desplaza, la fe se reinventa. De 2000 a 2023, la deuda global se cuadruplicó. Cada rescate, cada déficit, cada estímulo empujó a la humanidad más profundo en el abismo de la dependencia. La deuda se volvió el propio activo, y el sistema financiero se transformó en comprador y regulador de sí mismo. Los bancos centrales compran los bonos que los gobiernos emiten. Las instituciones privadas los usan como garantía. Y los mercados fingen estabilidad, porque el Estado ahora es el mercado. Es el punto máximo del efecto Cantillon. El creador, el financiador y el beneficiario se convirtieron en la misma entidad. Pero el paradoxo es este: el sistema no puede detenerse sin destruirse, ni continuar sin corromperse. Si corta el crédito, los precios se desploman. Si imprime más, la moneda se pudre. El único camino posible es la gestión de la percepción: extender plazos, diluir tasas, manipular expectativas. Mientras tanto, el público sigue creyendo que hay control, pero no lo hay. Lo que existe es teatro, un relevo de máscaras, ajustes cosméticos en un cuerpo que ya sufre fallo circulatorio. Y aún así, la máquina gira,
porque nadie puede permitirse apagarla. El dinero, al final, nunca trató solo de números. Trata del comportamiento humano. Es el espejo más cruel del instinto. Muestra quién entiende el flujo y quién solo es arrastrado por él. La mayoría trabaja por dinero. Pocos hacen que el dinero trabaje por ellos. La mayoría teme perderlo. Pocos comprenden que el verdadero poder está en dominar la lógica que lo mueve. Porque el dinero, en su esencia, es energía. Y la energía siempre fluye hacia la conciencia más preparada para recibirla. 3 siglos de historia financiera prueban la misma ecuación. Quien entiende las leyes invisibles, asciende. Quien las ignora, repite el ciclo. Las personas creen que la riqueza es resultado de la suerte o el talento, pero es resultado de la comprensión. Gresham advirtió sobre la calidad. Cantillon mostró la secuencia. Pareto reveló la concentración. Juntos dibujaron el mapa de la desigualdad, no para condenar al mundo, sino para enseñar cómo escapar de él. El secreto nunca fue cambiar el juego, sino entender sus reglas ocultas. El sistema no recompensa el esfuerzo, recompensa la comprensión. El trabajador que cambia horas por salario sigue al final de la fila. El observador que percibe el flujo antes que los demás se adelanta. Él entiende que cada titular, cada tasa, cada promesa de estabilidad es solo otra capa del mismo teatro. Mientras unos reaccionan al miedo y a la inflación, otros se mueven en dirección opuesta, acumulando lo que no se desvaloriza, posicionándose donde el dinero nace, no donde muere. Al final, el tiempo es el activo más valioso. Cada crisis es una redistribución silenciosa, no de riqueza, sino de conciencia. Los distraídos pierden, los atentos se mueven. Y esa es la verdadera ley de todas las leyes. El poder fluye hacia quien lo comprende antes de que los demás noten que ha cambiado de lugar. Entonces, al terminar este video, no veas el dinero como villano ni como salvador. Véelo como un lenguaje. Él habla con quien ha aprendido a escuchar. Y el sonido que emite entre las líneas de las crisis y los ciclos es el mismo desde el principio de los tiempos. La riqueza sigue a la lucidez. Mantente atento. Cuestiónalo todo. Las leyes del dinero nunca cambian. Solo los ciegos continúan creyendo que son libres. Si este mensaje te hizo reflexionar, apóyalo. Suscríbete, dale like y comparte este contenido con quienes aún no han despertado. Porque la verdadera libertad no comienza con dinero, comienza con comprensión.